Hola nuevamente, bienvenidos todas las personas que de pronto se unen por primera vez o para quienes siguen estas conferencias, este ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Nuevamente hoy acá con una conferencia más, una pequeña reflexión que nos va a ayudar a nosotros a comprender y a diferenciar tres aspectos muy importantes en nuestra existencia que son el ego, la personalidad y la esencia. Esta es la conferencia 15 de fase A. Mi nombre es Viviana, recordemos que pues soy una compañera más y solamente comparto con ustedes estas herramientas, las cuales van a poder ver a través de las diferentes conferencias gratuitas. Entonces en la página de Instagram se llama Secreto Solar, es el fondo de color, un dibujito de fondo de un mago mirando hacia el cielo, un fondo en color azul. Y en Facebook, eh, Conocimiento de sí mismo, pues también tiene el mismo dibujito. Igual yo dejo los links en los comentarios para que los tengan en cuenta. Bien, entonces ya entrando en este tema, es importante saber que el objetivo de esta conferencia es diferenciar cada uno de estos, digamos, cada uno de estos actos, de tanto los actos que pueden darse por medio, pues para el ego, los actos que va a tener la personalidad y los actos que se van a dar por medio de la esencia. Y saber, básicamente, por ejemplo, cuando nosotros actuamos, de dónde, de cuál de estos tres elementos proviene, si viene del ego, de la personalidad o de la esencia. Entonces, pues es importante que sepamos que existen diferentes tipos de actos. Entonces, hay actos que se dan por el ego. Entonces, son todos aquellos actos que a nosotros nos generan diferentes recurrencias. Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces conocemos a las mismas personas en las diferentes existencias, eh, trabajamos pues en lo que nos desenvolvemos normalmente, bueno, y todo lo que hacemos es una recurrencia. Pero digamos teniendo en cuenta para ver cuáles son los actos como tal del ego, digamos que nosotros tuvimos una pelea con alguien. Entonces, en esta existencia, digamos que fue en otra existencia, en esta existencia se viene a repetir ese mismo acto. Es como que vuelve a recurrir. Y esto va a venir con unas consecuencias, va a venir con ciertas consecuencias, entonces por eso es que vemos que a veces hay peleas entre las personas que se tornan muy graves, muy fuertes, en las cuales ya hay de pronto violencia, entre otras cosas, porque son actos que se vienen dando por el ego a través de las diferentes existencias y siempre que nosotros dejamos actuar el ego se genera una recurrencia, es decir, es como una especie de acto que nos liga a esa escena y ese actor que está ahí es el que crea todo y el culpable de esa escena. Digamos que nosotros creamos en determinado momento pues un acto de violencia con alguien. Así que eso va a generar una recurrencia que se va a repetir porque nosotros no estábamos en vigilia, dejamos que el ego actuara, entonces ya se va a generar la recurrencia y en las diferentes existencias nos vamos a tener que enfrentar a esa pelea nuevamente con esa persona si no eliminamos ese ego. Otro tipo de actos son los accidentes y que se dan por no estar en vigilia, por estar dormidos, por estar identificados. Entonces son cosas que son actos o situaciones en las que nosotros, por las cuales no teníamos que pasar. Digamos que nosotros no teníamos que, por ejemplo, en determinado momento caernos, pero como estábamos distraídos, digamos, no estábamos viviendo el instante, no estábamos observando nuestro presente, no estábamos pendientes de nuestro corazón, ni de lo que estamos pensando, ni nada, simplemente estamos distraídos, pues podemos caernos. Y se genera que siempre va a tener que pasar esa caída en nuestra vida. O sea, siempre en nuestras diferentes existencias, esa misma vida se repite. Ese efecto, porque se crea una impresión que nosotros dejamos entrar y pues no sé, es el hecho de caerse, de lo que es del dolor, de lo que viene ahí, eso genera, se crea un defecto que siempre se va a alimentar de esas mismas sensaciones, emociones, pensamientos y todo lo que se generó ahí y va a buscar que ocurra esa situación y tiene ese compromiso de repetirla para poder alimentarse. Hay otro tercer tipo de actos
que son los actos conscientes, en los cuales lo único que se manifiesta es nuestra esencia, nuestra conciencia, pero se dan en el momento en que nosotros nos estamos autoobservando, estamos reflexionando constantemente cuando nos llega un pensamiento, una emoción, sensaciones en el cuerpo y estamos suplicándole a nuestra Madre Divina que las elimine. Entonces estamos viendo el instante, concentrados en sentir nuestro corazón, en nuestra respiración y suplicándole a la Madre Divina que nos vaya eliminando todos estos elementos distractores que nos quieren robar la energía. Ahí es cuando la conciencia por fin se puede manifestar y nuestros actos van a ser impecables. Digamos en cuanto al ego, tenemos que ver que el ego tiene diferentes facetas, digamos, tiene diferentes nombres. El ego como tal, en su base, son los llamados siete pecados capitales, que son como las raíces del error. Sin embargo, de cada uno de ellos se derivan demasiadas formas. Ellos se manifiestan en nosotros como deseos, se manifiestan, también son llamados agregados psicológicos, también son llamados errores, también sufrimiento, porque es todo lo que nos ata al sufrimiento. También son llamados pecados, demonios, porque ellos son como esos que nos aconsejan, ¿no? Y todas sus diferentes manifestaciones son con un propósito muy clave y es consumir nuestra energía. Entonces ellos para poder alimentarse y crecer necesitan eso. Nos ven como, es como si fuéramos lo que les da toda su vida, toda su razón de ser. Entonces por eso es que ellos consumen cada una de nuestras energías cada vez que les permitimos manifestarse. Cada vez que nosotros tenemos, por ejemplo, o sea, lo que sean los conceptos, lo que sea cada recuerdo, cada vez que nosotros, nuestra mente está mecánicamente ahí imaginando, pensando, cada vez que estamos sintiendo, sin, definitiva, o sea, sentimos una gran cantidad de cosas y nosotros decimos, entonces no puedo sentir o no puedo pensar, pues en este momento principalmente quienes están sintiendo, quienes están utilizando nuestra mente y nuestro cuerpo son nuestros deseos, son esos defectos psicológicos. Entonces tenemos que aprender a identificarlos y para darnos cuenta con ello, eh, pues cómo es que se aprovechan de nosotros. Es importante que sepamos que hay en el, digamos, algunas cosas del yo psicológico como tal son, por ejemplo, que nacen de cualquier impresión que nosotros no transformamos. Nosotros en nuestro diario vivir y a través de todas las interacciones que tenemos en este planeta, nos suceden muchas cosas, situaciones, vemos muchas cosas. Así que esto vienen a ser como impresiones visuales, olfativas, táctiles, todo, en las cuales nosotros vamos a tener una interacción. Pero si nosotros no eliminamos la impresión que nos genera, se crea un defecto. Nace como, se genera como un deseo de volver a repetir esa acción. Porque todo lo que se vive ahí va a querer nuevamente alimentarse. Existen diferentes elementos de manifestación de los defectos, por ejemplo, en la parte sexual puede ser una manifestación de sensación, una sensación morbosa, como si uno dijera que tiene deseo sexual, pero es en realidad una sensación de morbo. Esa es una forma de manifestarse de un defecto de lujuria. Vamos a ver nuestro centro instintivo, por ejemplo, un deseo de estar comiendo a toda hora. Así que una vez pues comimos, nos gustó algo, pero entonces se queda la impresión ahí y nos queda grabado ese recuerdo, ese gusto, ese agrado y vamos a querer volverlo a repetir. También, por ejemplo, nuestro centro emocional, digamos que eh, nosotros tuvimos algún tipo de, no sé, vimos, digamos, una película, nos generó unas emociones y nosotros pues quedamos impresionados con eso y quedamos como, digamos, tan impactados de lo que pasó ahí que queremos volver a ver después otra película para ver si podemos recibir ese mismo, pues digamos, ese mismo grupo de emociones y alimentar esos mismos defectos que pueden estar relacionados con, por ejemplo, emociones de miedo,
de euforia, de alegría, de, bueno, hay muchas emociones ahí. La mente entonces empieza a, por ejemplo, con respecto a los defectos, empieza a volverse como una especie de abogado de ellos. Entonces la mente siempre va a ser la que defienda cada uno de, de los defectos que nosotros, de los deseos que tenemos para poderse alimentar. O sea, para poder que se deje alimentar por nosotros. Así que los defectos tienen también la forma de manipular cada una de o sea, nuestras mente, nos dan una gran cantidad de justificaciones para poder ser alimentados. Por ejemplo, nosotros, eh, digamos que sí, pues vimos una película, nos gustó y la mente nos va a decir, ay, pues usted debe darse ese tipo de gustos, fue algo agradable, debemos, a veces es bueno descansar y poder uno divertirse así, eso es sano. O nos puede llegar a decir, por ejemplo, ah, eso es cultura general, es importante que veamos películas por cultura general. Entonces la persona ya tiene la mente como un abogado de cada uno de sus deseos. Y cada uno tiene su propio abogado, sus propias, digamos así, su propio portafolio de justificaciones. Otro elemento es cuando nos llega ya este, como tal, esta mala voluntad, nos negamos y permitimos, no nos negamos a la voluntad del ego y permitimos que sea a través de estas justificaciones, este deseo que se manifieste. Entonces, por ejemplo, terminamos viendo otra vez esa película u otra que nos haga también mover todas esas emociones. Esto es para mostrar el trasfondo, porque aquí estamos hablando de un acto que como todos consume energía. Todos los actos buenos y malos consumen nuestra energía porque en este momento esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos, todos esos deseos y por ende esos actos se van a dar principalmente por el ego, porque el ego es el que está en este momento prácticamente adueñado de nuestra psicología y de toda nuestra máquina humana. Nosotros podemos creer que somos algo, creer que sabemos quiénes somos, pero en realidad en este momento es el ego quien está utilizando cada uno de los centros de nuestra máquina humana para alimentarse. Bueno, ¿cómo se crean los defectos? ¿Cómo se crean los yoes? ¿Por qué les llamamos yoes? Porque son cada uno una forma de ser de nosotros, un yo. Entonces, por ejemplo, el yo que le gustó ver películas, el yo que pelea, el yo triste, pero también hay yoes buenos. Entonces está el yo alegre, el yo educado, el yo amable, y todos ellos en sí no son manifestaciones de nuestra conciencia, son simplemente creaciones por impresiones que consumen nuestra energía física, emocional, mental. Bien, ¿cómo se crean? Digamos que ellos nacen de varias formas. Como les decía, a través de las impresiones que nos llegan. Entonces, en determinado momento de nuestro desarrollo psicológico, tuvimos una impresión, nos gustó algo o no nos gustó. Entonces, esto quedó grabado en nuestro instinto, en nuestras aguas. Y ese después, ese elemento que nos agradó o nos desagradó, va a querer alimentarse. Entonces, él nuevamente se manifiesta de una u otra forma, él busca la forma de alimentarse. Digamos que yo no tengo tiempo para ver películas. Entonces, ¿cómo puede alimentarse este efecto? Puede ser que uno empiece a ver pequeños cortos o le empiece a gustar ver, digamos, como las historias resumidas o tal vez escuchar, empezar se alimenta como ese yo que quiere saber historias. Entonces, se va alimentando de una u otra forma y uno se va imaginando ahí la película en la mente. O sea, él busca la forma, si uno no tiene el tiempo, si uno no tiene el espacio, se va a buscar la forma de alimentarse de una u otra forma. Por ejemplo, hay defectos o egos o yoes que pues buscan alimentarse y bueno,
digamos que son todos así también. Una forma muy básica de verlos es verlos a través de la crítica. Cuando nosotros criticamos a otra persona, criticamos algo que esa persona está haciendo, el defecto esa es una de las formas muy claras de alimentarse. Así que podemos ver que está súper vivo y que así es que se fortalece. Cuando una persona, hay otra forma de crearlos, es cuando un varón, una mujer, cualquier hombre o mujer llegan al orgasmo o a la eyaculación. Entonces sale la energía creadora sexual, la entidad del semen, y ahí, en esa energía, cada una de esas células que se pierden, cada una de esos elementos energéticos, va a crear un defecto psicológico. Por eso es que cada vez que una persona llega a la fornicación, cuando se encuentra teniendo un encuentro íntimo con la pareja, o con quien sea, o si así se hace a través de un proceso de autosatisfacción, el hecho es que va a crear miles y millones de efectos. ¿Por qué? Porque esa energía es creadora. Entonces esa energía, uno dice, no, pues no creo nada porque no creo un bebé, porque estoy solo, pero no, en realidad esa energía siempre va a crear algo bueno o algo malo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Em, bien, con respecto a los defectos, hay que tener en cuenta que ellos em, son aquellos que nos originan todo lo que nos pasa pues, en nuestro diario vivir. Ellos traen, cada uno de nuestros defectos trae cuentas por pagar y por cobrar. Así que, por ejemplo, si nosotros hicimos algo a alguien en una existencia pasada, queda esa cuenta. Entonces ahora tienen que venir a hacérnoslo a nosotros para poder que haya un pago. Siempre es como lo hablábamos en la conferencia de retorno y recurrencia, que siempre hay ese repetir de las acciones porque se encuentra vivo el actor, que es el defecto. En este momento, cada uno de nuestros defectos tiene cuentas por pagar y cobrar, y si nosotros eliminamos a ese actor, pues la película empieza a desaparecer. Entonces, como mucha gente me dice, ¿existe un destino? Pues digamos que sí, nosotros mismos lo escribimos. Pero, digamos, en nuestras diferentes existencias, todas las decisiones que hemos tomado, todo eso ha ido quedando grabado y fue nuestra propia decisión, nuestro propio libre albedrío. Sin embargo, puede ser cambiado cuando empezamos a eliminar los actores de todas esas escenas. Entonces ahí es que nosotros podemos decir que estamos cambiando nuestro propio destino, porque estamos tomando las decisiones, estamos eliminando a esos actores y para nada estamos permitiendo que se creen más. Hay diferentes tipos de yoes, entonces hay yoes, por ejemplo, nuevos, que son yoes tales como, por ejemplo, los que nosotros con los cuales tenemos interacción en esta existencia. Sabemos que en este momento, por ejemplo, se ha adelantado mucho la tecnología en algunos aspectos, entonces hay cosas que nosotros antes no podíamos, no conocíamos. Digamos que las personas tienen, no sé, ahora la interacción con la inteligencia artificial, con una Alexa, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver que es un yo muy nuevo. Los gustos por la tecnología. Pongamos un ejemplo que a nosotros nos guste ahora un celular de una forma que venga con unas funciones muy específicas. Esos yoes nosotros no los teníamos en existencias anteriores porque pues obviamente no había esa tecnología, pero digamos que ellos van sí que van a empezar a crearse, por ejemplo, al que le gusta que tenga diferentes funciones, una cámara mejor, que tenga integrado ciertos tipo de accesorios, y todo eso va a ser un elemento. ¿Por qué se les dice yo? Es porque todo lo que tenga que ver con que nos esté robando nuestra energía, algo que nos identifique, digamos como un foco de pérdida de energía mental, emocional, física, sexual, va a ser un yo. Entonces, en este caso, si nosotros estamos detrás del celular, vamos a ver que hay siempre una pérdida de energía y también una serie de pérdidas de energía de los diferentes centros que se dan a través de esa interacción con ese gusto, con ese deseo de tener un celular, de,
de comprarlo, de, bueno, todo lo que aplica ahí. Y hay defectos muy viejos, hay yoes muy viejos, tales como por ejemplo los que llamamos de, que se derivan directamente em, de la cabeza de esa legión como los yoes de la pereza. Entonces la pereza, definitivamente, por ejemplo, podríamos decir que por el defecto del celular podríamos alimentar también yoes muy viejos, o sea, los yoes nuevos vienen a tener también mañas y pertenecen a una de esas cabezas de legión. Entonces aquí y les sirven a varias de las cabezas de legión. Entonces en este caso, por ejemplo, el defecto del celular alimenta muchas veces el odio, la lujuria, la pereza. Uno puede ver por ahí, por ejemplo, imágenes, videos que le generen odio, otros que le generen lujuria, otros que le generen, que le incomoden, que le generen pereza o antipatía hacia eso. Y así es que se van alimentando. Bien, también ahí cabe aclarar que los defectos o los yoes evolucionan. Así que ellos van digamos, a través, bueno, digamos que se podría decir que evolucionan o también que se fortalecen más bien, porque la evolución podríamos decir que también es algo relacionado con estar cada vez mejor, pero lo que ellos hacen es hacernos estar cada vez peor. Así que los defectos van a hacer un proceso de evolución y de, digamos, más bien de fortalecimiento cada vez que los dejamos manifestarse. En una existencia, por ejemplo, podríamos haber creado el defecto de, no sé, de hacer deporte. Entonces hacemos deporte y podría decir uno, pero ¿cómo hacía el defecto de hacer deporte? Resulta que si nos hace gastar energía pensando o sintiendo de manera inconsciente algo, pues sí, sí sería un defecto. ¿Por qué? Por ejemplo, no vamos a hacer el ejercicio por estar saludables ni tranquilos, sino porque quiero agradarle a otros, quiero gustarle a otros, digámoslo así. Es un ejemplo. Y a través de las diferentes existencias se puede ir fortaleciendo hasta que nosotros llegamos prácticamente a ocupar todo nuestro día haciendo ejercicio. Entonces, por eso hay personas que ya tienen como esa obsesión como tal por estar haciendo ejercicio todo el tiempo. Y esos son yoes que se fortalecen de, bueno, digamos, hay otro ejemplo, pues digamos que nosotros en determinado momento empezamos un día a trabajar, pues por diferentes elementos que vimos a nivel social, todo. Y pues empezamos a, digamos que el dinero, que a la gente le gusta el trabajo, que a uno le cae bien a los padres, quien trabaja, a la sociedad. Y pues empezamos a trabajar. Resulta que empezamos cada vez a dedicar más horas y a fortalecer este efecto. Y en este momento, por ejemplo, en esta existencia, vemos personas que trabajan casi todo el día. Entonces ya no les gusta hacer otra cosa, sino les gusta es trabajar. Siempre están trabajando y solo les gusta trabajar. Eso es, digamos, una forma en la que el yo se fortalece. Acá nosotros vamos a poder ver también que todos los defectos pueden ser eliminados. Nosotros podemos eliminar cualquier defecto. Lo más importante es que empecemos a hacer un proceso y descubramos que todos los defectos pueden ser eliminados voluntariamente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos eliminar todo el ego voluntariamente, podemos empezar un proceso de revolución. Eh, este proceso de revolución incluye que empecemos a autoobservarnos durante nuestro diario vivir, nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, todo lo que se nos pasa por la mente y por el cuerpo, porque a veces hay sensaciones corporales y todo esto se da de forma mecánica, es como si fuera algo que no podemos controlar y podemos eliminarlo. Entonces, al descubrirlo, lo podemos enjuiciar, darnos cuenta que no es algo de nuestra esencia, que no es algo de nuestro ser, que es algo que se dio mecánicamente. Ejemplo, estamos tranquilos haciendo algo y llega un pensamiento. Bueno, llegan muchos, pero digamos que descubrimos uno. Y nos damos cuenta que no sabemos de dónde viene. Mm, Una canción, algo que recordamos, una pregunta acerca de alguien, y le podemos decir, nos damos cuenta que obviamente es la manifestación de un defecto, de un yo que quiere gastar la energía.
Así que le decimos mentalmente, madre mía, elimíname este defecto. E imaginamos, por ejemplo, como un fuego está ahí quemando esa parte de mi cuerpo. ¿Qué pasa? Resulta que ese defecto que se ha eliminado, ahí se ha dado esa eliminación porque nosotros comprendimos que en una u otra forma era un yo que nos quería robar la energía. Hay muchas manifestaciones de los defectos con el propósito de ellos alimentarse. Y pues es, digamos, trabajo de cada quien con su libre albedrío empezar a negarse a cada deseo, a cada pensamiento, a cada sensación y eliminar el defecto. No hay otra forma porque nadie va a venir a violentar nuestro libre albedrío. Hay otra forma en la que, digamos, la naturaleza tiene un propósito de, o sea, los defectos siempre van a ser eliminados de una forma u otra. Entonces, hay una forma voluntaria que es la que les decía, en la cual nosotros absorbemos prácticamente esa sabiduría. Bueno, digamos esa, como el defecto al morir, él libera sabiduría y libera amor. Entonces nosotros vamos a adquirir una sabiduría. Por ejemplo, si nosotros nos negamos eh, al defecto de estar comiendo a toda hora, entonces va a haber, después nosotros vamos a empezar a comprender y a observar cómo nos hace dar las ganas de comer, cómo nos hace sentir como hambre, incluso acabando de comer. Entonces, y digamos, uno se observa bien y dice, pero si yo no tengo, o sea, como tal, no tengo hambre. No sé por qué siento el hambre, digamos, como en la garganta, en la boca, y tengo el estómago, me siento satisfecha, he comido bien. ¿Qué está pasando? Así que vamos a observar que el defecto utilizas como sus artimañas nuestro cuerpo físico, nuestras sensaciones, nuestra mente. Ay, eso es una bobada, uno puede comer cualquier cosa. Entonces comamos algo saludable, puede decirle. Utiliza como todas esas justificaciones y se viene a presentar como el mini abogado ahí del defecto que puede que tenga demasiado conocimiento ya de cómo defenderlo porque lleva mucho tiempo fortaleciéndose. Entonces una persona, entonces terminamos comiendo a toda hora, sin ni siquiera necesitarlo, porque ya estamos satisfechos. Ya habíamos almorzado, por ejemplo, ya habíamos incluso tomado once si el defecto vuelve a pedir comida. Cuando yo empiezo a observar eso y elimino el defecto, y la Madre Divina lo elimina, ¿no? Porque uno le hace la súplica, pero ella es la que lo elimina. Ella, recordemos que es la fuerza del amor dentro de nosotros mismos, se deriva de, digamos, de la sabiduría total que es el Padre. Y ella va a eliminarlo y de él, al salir él, sale una parte de la esencia de nuestra conciencia que se encontraba atrapada y era la que le daba prácticamente esa vida al defecto. Pero, o sea, era de lo que estaba sosteniéndose él. Y al eliminarlo, pues nosotros nos hacemos dueños de esa sabiduría, de ese conocimiento. Ya sabemos cómo actúa, cómo se mueve, cómo hace las cosas y ya tenemos una voluntad para negarnos a ese defecto nuevamente. Y también despertamos gran amor en nosotros. Entonces esa es la forma en la que el defecto eh, va a poder ser eliminado voluntariamente. Involuntariamente, pues para ello existen lo que llaman las infradimensiones de la naturaleza, que son estos llamados círculos dantescos, en los cuales, por ejemplo, vamos a observar que está toda la naturaleza ahí utilizando su energía para eliminar el ego. Entonces va a hacer que todos estos elementos psicológicos se destruyan, se eliminen, desaparezcan completamente en las infradimensiones, pasando por los diferentes círculos dantescos, como lo hemos sabido. Pero eso es algo mecánico, o sea, la naturaleza tiene leches y atrapa a esa alma sucia y la lleva, sucia me refiero a llena de todo ese ego que roba energía, y la lleva a las infradimensiones, o sea, lo que nos ata a las infradimensiones es ese ego. Pero en el momento en que nosotros lo eliminamos, pues ya no tenemos por qué estar ahí, ya no tenemos por qué estar en esas infradimensiones, ya no tenemos por qué tener ningún contacto con ese tipo de elementos de la naturaleza. Vamos a ver que nosotros podemos, como les decía, hacer este trabajo voluntariamente también a través de la meditación. La meditación es una forma en la cual nosotros, o sea, lo que yo les hablaba ahorita, eso se debe hacer durante todo el día, que es observarnos, descubrir un defecto y eliminarlo. Pero hay una forma en la que nosotros en la meditación, o sea, nos sentamos, nosotros enseñamos las prácticas
prácticas o compartimos la enseñanza de las prácticas de meditación reflexiva. Ustedes pueden buscarlas acá en la página, prácticas ya de meditación reflexiva, o pues también la dejo en el link, en la cual ustedes pueden observarse reviviendo la escena en la cual cometieron un error y suplicándole a la Madre Divina que vaya eliminando cada uno de los elementos que ustedes vayan viendo de manifestación del defecto. Digamos, que les hace poner la cara de cierta forma, cambiar la voz, que les hace mover las manos de cierta forma, que les hace decir ciertas cosas, que los pensamientos que surgen en sensaciones corporales. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de la forma específica en la que es ese defecto. Bien, debemos saber que cada uno de los defectos es deseo. Entonces él se va a mover como deseo. Siempre que nosotros sentamos un deseo, es la manifestación de un yo. La conciencia está tranquila. Digamos que las necesidades básicas que nosotros tenemos eh, son algo fácil de cubrir por parte de la conciencia y nunca se manifiestan como un deseo que de un momento a otro nos surgió. Deseo comer helado. ¿Quién es el que desea eso? En realidad es un defecto y no se trata de que nosotros dejemos de hacer las cosas, por ejemplo, no sé, digamos que vamos a ir a comer, entonces deseo comer, entonces no es que no vayamos a ir a comer, en ese caso específico, que es algo básico como comer, sino que de todas formas es importante eliminar si sentimos ese deseo. En determinado momento de eliminar deseos, va a ser la conciencia la que si necesita ir realmente a alimentarse en determinado momento, pues vamos a sentir esa necesidad, pero no va a ser como algo que nos esclavice. O sea, podríamos incluso empezar a darnos cuenta de que muchas veces hacemos cosas que no necesitamos. Deseo comer un dulce, deseo comer un helado, deseo, y en realidad lo único que uno necesitaba era, por ejemplo, desayunar y después pues su almuerzo. Incluso hay personas que han descubierto que comían, o sea, que tomaban mucho, creían que tenía mucha sed, creían que tenía mucha hambre, mucha ansiedad todo el día y era el defecto el que estaba generando esa supuesta hambre, esa supuesta ansiedad y era para poder alimentar su glotonería, como tal, digamos, el yo de la gula o el yo glotón, por dar un ejemplo. Vamos a entonces a ver qué es la personalidad, o sea, cuál es la diferencia como tal con, con el ego. Así que vamos a ver que aquí en la personalidad, por ejemplo, nosotros vamos a ver que es un vehículo energético, es decir, es algo que se forma y empieza a guardar una energía y se forma en los primeros años de nuestra vida. Nosotros llegamos acá al planeta inocentes, nacemos como unos bebés inocentes en los cuales no hay ego. El ego que nosotros, todo el ego que traíamos de existencias pasadas, siempre todas las personas lo cargan como en algo que se llama la envoltura seminal, y es como decir un globo, una burbuja que uno carga, digamos, alrededor y ahí están todos los defectos. Ellos ingresan a nosotros como lo habíamos hablado anteriormente, por el bajo vientre, por nuestros deseos, cuando se activa un deseo, un instinto. Pero, como un bebé, no tienen, ellos para poder hacer eso que estoy diciendo, entrar a la puerta, por esa puerta que es nuestro instinto, nuestros deseos, necesitan que haya un vehículo energético que los deje manifestarse y esa es la personalidad. Pero como un bebé no tiene personalidad aún, pues él no tiene ese tipo de digamos, de forma en la que se puedan manifestar los defectos de vehículo. El- Así que ellos no pueden entrar en él. Por eso uno los ve tan maravillosos como alguien muy inocente y le parecen lindos, o sea, porque ahí hay un ser despierto, un ser inocente en, en el sentido de verdadera pureza, pero con con sabiduría que nos muestra la tranquilidad, nomás uno ve, por ejemplo, cómo respira un bebé y ellos no respiran como nosotros que como que jadeamos, sino que ellos bajan su aire bien hacia el vientre. Entonces es nomás en esos detalles, su atención, la forma en la que ellos están siempre como despiertos, atentos cuando uno está pues interactuando con ellos, nota cosas muy bellas. Bien, la personalidad se va formando en la medida en que va imitando
el bebé, el niño empieza a crecer, entonces sí, va a ver imitando a sus padres, va a empezar a ver películas, va a empezar a ir al colegio o en el jardincito o los familiares. Entonces va a tomar todas estas impresiones, van a generarle la personalidad, le crean la personalidad. Entonces, ¿cómo se va a dar? Esta personalidad es como si fuera una forma de ser de ese niño. Entonces, la forma de ser es su fachada, dada por imitación. La forma en la que ese niño le han enseñado a través de todo lo que él ve, todo lo que él escucha, cómo ser. Entonces, van a haber varios elementos ahí importantes, pues obviamente su nombre, su nacionalidad, la lengua que habla, el tipo de cultura que tiene, con las personas que se relaciona, lo que, pues digamos, lo que le gusta. Entonces ahí le enseñan a uno qué comer, la familia, que no sé qué, todo eso que uno se le va formando. Y básicamente es todo lo que ve alrededor. Una de las cosas más importantes que les enseñan a veces en hogares, por ejemplo, que el dinero, o pues que uno ve a nivel social en su desarrollo psicológico como niño, ve que es muy importante el dinero. Así que uno empieza a apreciar muchas cosas que tienen que ver con el dinero o la gente que tiene que ver con el dinero. Vamos a ver que empieza a formarse esta personalidad y ya puede ingresar el ego a absorber la energía de los diferentes centros de la máquina humana de ese niño. Anteriormente se formaba como con más años, ahora cada vez puede ver unos niños, ya por ejemplo antes era como 7 años, ahora viene a ser ya los 5, a veces hasta los 4 o menos, que ya el niño pues ha formado una personalidad, algo de su personalidad y se le pueden manifestar algunos defectos. Em, esta personalidad no es eterna, no pertenece como tal a algo divinal, ella muere con el cuerpo físico. Entonces la persona fallece y obviamente su personalidad también va a ir desapareciendo. Así que eh, vamos a darnos cuenta que muchos de los elementos que nosotros le damos importancia, que precisamente son los que tienen que ver con la personalidad, tales como por ejemplo nuestra educación, toda la lengua que hablamos, el dinero que tenemos, el cuerpo que tenemos, todas las cosas que nos van a ir teniendo relación con nuestra personalidad, pues son algo pasajero. O sea, ellos van a desaparecer en el tiempo, como todas las cosas que, que son materiales. La personalidad pertenece al tiempo, no puede ir más allá. Siempre que una persona fallece, fallece esa personalidad, digamos, un niño que obviamente tuvo, digamos, un cuerpo físico en la época medieval o en otra época, fue un adulto, bueno, ahí tenía su forma de hablar, vivían, no sé, en Europa, y ahora, digamos que nace en Latinoamérica, obviamente uno forma otra personalidad para desenvolverse en el nuevo medio. Y lo más triste es que a través de la personalidad es que suceden varios elementos. La personalidad hace que nosotros nos fascinemos con el mundo. Digamos, nosotros a través de la personalidad es que eh, empezamos a generar como una fachada, como algo superficial, entonces viene siempre a ocultar nuestras verdaderas intenciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos una personalidad de una persona muy educada, porque en nuestra familia nos enseñaron modales, todo eso, em, en determinado momento eso no significa que la persona, por ejemplo, no pueda tener defectos de ira y querer a veces, no sé, si alguien le dice algo feo y no sé, darle un golpe. Simplemente puede que lo piense porque el defecto necesita alimentarse, ese defecto de violencia y un poquito de barbarie necesita alimentarse, entonces la persona lo piensa, pero no lo va a hacer, porque ahí está la personalidad como una barrera, como una fachada, como algo que esconde detrás todo lo que nosotros realmente somos. Y por eso es que nosotros como personas a veces podemos llegar a creer que somos buenos. Entonces uno dice, no, yo soy una buena persona, pero no se ha dado cuenta que realmente
tiene el defecto ahí y de una u otra forma se alimenta. Como les decía, puede que se alimente a través de la crítica. Así que uno puede llegar a criticar a alguien que es violento, a alguien que es mal educado, a alguien que está haciendo precisamente lo que uno cree que no es. Otra forma puede ser alimentarlo viendo a otros haciendo ese mismo acto, pues digamos a través de películas, digamos de programas, de tantas cosas que uno ve, escenas en las cuales se ve esa violencia y uno ahí alimenta el defecto. La personalidad hace que nosotros creamos muchas veces que eso es lo que somos, pero si fuera realmente lo que somos, nunca desaparecería. Ella pertenece, em, digamos que es como esa parte, ese vehículo que hace que nosotros podamos permitir manifestarse el ego en nuestro cuerpo, pero cuando, como les decía, cuando uno fallece, ella se va desintegrando, ella se va desapareciendo, se pierde y queda ahí. Y uno muchas veces lucha, por ejemplo, por el título que logró con esa personalidad. Digamos, uno en una existencia se hizo doctor, eh, tuvo ese nivel de educación y pues todo eso cuando fallece la persona se va. El dinero que tenga, las lenguas que hable, em, todo el nivel social, entre comillas, ese supuesto nivel que tenía con su nombre, o tal vez veámoslo por el lado contrario, si la persona de pronto era muy pobre, era una persona que no tenía nada, si retorna en otra existencia y va a tener, y ahora tiene su dinero, tiene cosas materiales, tiene otra lengua, en la cual le permite tener, digamos, acceso a un nivel de un mejor trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que fue antes? Pues que no fue real. Entonces tampoco es real ahora. La personalidad que tenemos en esta existencia tampoco es real. Es solamente una fachada por la cual nosotros muchas veces sufrimos demasiado por el que dirán, por cómo vamos a quedar ante los demás. Em, Cada defecto como que tiene su mini personalidad ahí con la que em, digamos que influencia un poco esa gran personalidad que es la que maneja todo. Sin embargo, em, nosotros a través de la personalidad perdemos, por ejemplo, la oportunidad de autorrealizarnos. Digamos que nosotros con nuestra personalidad trabajamos mucho porque nos enseñaron que el trabajo era súper importante o el estudio. Entonces dedicamos muchas horas de nuestro diario vivir a estudiar, a trabajar y no dejamos tiempo para meditar, nunca le dedicamos algo de tiempo a nuestra vida más interna para descubrir directamente cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Sino que no tenemos, o sea, decimos no tengo tiempo porque yo tengo que salir adelante. Esos conceptos como el salir adelante son conceptos creados por esa personalidad, por imitación. Y se considera, por ejemplo, que salir adelante es tener dinero. Que si uno tuvo dinero, entonces esa persona sí salió adelante. Y digamos, aquel que eligió dedicarle tiempo a su propia alma, a su propia evolución espiritual, entonces puede que sea considerado incluso alguien que no tuvo ninguna suerte en este mundo, que realmente le fue mal. Esos son conceptos de la personalidad y pues realmente nos quitan, a través de ese concepto se quita mucho el tiempo para nosotros mismos. Y pues eso es lo que tenemos que empezar a hacer, a permitir que la personalidad empiece a quedar, digamos, como en un estado pasivo. El estado pasivo para la personalidad es que ella se calme con todo lo que tiene que ver, con todo lo que desea, con todo lo que quiere. Nosotros mismos la dejemos ahí, empecemos a hacer que reflexione, que permita que sea más bien el tiempo, el espacio de nuestra vida transferido a la conciencia, para que podamos tener tiempo para meditar, o sea, que sea esa misma personalidad que la que nos permita organizar a nosotros el tiempo, los espacios, todo adecuarlo para que se dé la conciencia, para que podamos, por ejemplo, empezar a hacer
a ver estas conferencias, después, o sea, obviamente a empezar a practicarlas. Entonces, que enseñaron una meditación, la voy a empezar a hacer todos los días, que voy a hacer sacrificio por los demás, voy a empezar a compartir estas enseñanzas a otros, a invitarlos, a mostrarles pues lo que yo he aprendido. Así, todo el tiempo vamos a empezar a hacer que nuestra personalidad se calme y quede pasiva y se manifieste el ser. Bueno, el ser sabe cuál es el propósito de nuestra existencia. Nuestra esencia sabe que el propósito de nuestra existencia está aquí para nosotros poder recuperar toda esa sabiduría y todo ese amor que hemos recopilado a través de tantas existencias. Cuando eliminamos un defecto, vamos a recuperar todo eso. Entonces, para ir eliminando todos esos defectos, liberarnos y unirnos a nuestro ser, despertar toda la sabiduría y el amor. Hay un propósito, pero pues acá es simplemente una escuela a la que venimos, digamos, que a estudiar, a tener las diferentes escenas que nos hagan salir todos esos defectos para poder observarlos, para poder sacar mucha sabiduría de cada uno de ellos a través de esa observación. Sin embargo, el ego, digamos que se ha apoderado como del planeta, de las personas, de todo, obviamente a través también de todo lo que son demonios. Entonces ellos pues quieren tener su energía y nos tienen a nosotros ahí como una especie de granja de la cual se alimenta. Cuando nosotros nos revelamos, vamos a poner esa personalidad, la vamos a poner pasiva, la vamos a poner al servicio de nuestro ser. Porque en el momento en que ella se encuentra activa, ella está pendiente de cómo nos ha enseñado la sociedad del dinero, del que dirán, de que tengo que quedar bien, de que tengo que cuidar mi imagen, de que todo esté para quedar bien con los demás. Entonces esa personalidad hay que, eh, digamos, quitarle el poder y ponerle al servicio del ser. ¿Qué sería nuestra esencia como tal entonces? O sea, digamos, estamos hablando de la personalidad y nos faltaría la esencia. Entonces vamos a hablar de la esencia. ¿Qué es realmente esa esencia? La esencia de nosotros es lo verdadero, es lo real, es lo eterno, es lo que nunca muere, es inmortal. Esta esencia, eh, si se acaba el cuerpo físico, no muere. Si se acaba, eh, si incluso llegáramos a perder nuestra alma, ella no se va a ir, no va a desaparecer. Y digamos que hay dos tipos de esencia. Una es el 3% de esencia que está despierta dentro de nosotros, que es inatrapable, que está completamente despierta ahí, sabiduría, amor y voluntad, digamos, diciendo de a 1%. ¿Y cuál sería ese otro 97%? Es toda la sabiduría que está atrapada en nuestros defectos. Eso fue necesario ese proceso y lo hizo, digamos que nuestro creador lo hizo así, para que nosotros de todos esos defectos que pues fuimos adquiriendo en las diferentes existencias, al poder reflexionar sobre ellos, comprenderlos y eliminarlos, saquemos una sabiduría. Entonces la sabiduría que sacamos de ese mal que hicimos. Cada vez que nosotros eliminamos un defecto, él suelta, libera un porcentaje de energía, de conciencia, de esencia, que se va a unir al 3% y este va a ir aumentando, aumentando, hasta que nosotros podemos alcanzar el 100% de esencia liberada. Este es como el proceso que nosotros queremos hacer acá. Y ese 97% de conciencia que está atrapada es porque ella es inocente. Ella en el momento en que nosotros nos ponen acá en la existencia, ella empieza a ser atrapada por los defectos, por las impresiones que nos van llegando, se van creando los defectos, encima la fornicación y pues ahí se va dando ese ego. Pero cada vez que nosotros lo vamos eliminando, vamos a volvernos cada vez más sabios, más despertar más amor y más voluntad para poder seguir adelante. Em, la esencia nunca va a desaparecer, no pertenece al tiempo. Ella, mientras se desintegra el cuerpo, mientras se puede incluso estar desintegrando todos esos defectos en las infradimensiones, la esencia permanece bien, permanece tranquila, permanece, eh, pues obviamente hay una gran cantidad de sufrimiento pues cuando uno ve todo el daño que hizo, la esencia cuando uno fallece
y le despiertan esa conciencia y uno se da cuenta realmente lo que hizo, pues es muy duro saber que, por ejemplo, perdió toda la existencia detrás de dinero o perdió toda la existencia detrás de, no sé, arreglarse el cuerpo físico, de cosas que pertenecían al tiempo. Lo que sea que tengamos, lo que sea que creamos que poseemos, realmente es pasajero. Lo único por lo cual nosotros podríamos luchar con toda tranquilidad es por nuestra esencia, porque esa esencia sí es real. Es que nosotros no necesitamos ni siquiera ser muy, eh, digamos, hacer no sé qué cuántas comprobaciones para darnos cuenta cuánta gente ha estado en la cima del dinero, del poder, también de que los conoce todas las personas, de la fama, y en determinado momento se los llevó el tiempo, se llevó sus cuerpos físicos y se van llevando todo. Y queda como nada, ahí. De pronto un recuerdo, pero ese recuerdo es eso, solo es un recuerdo, que también en determinado momento va a desaparecer. Y, ¿qué es lo más importante acá? Que nosotros comprendamos las diferencias entre un acto del ego, cuando es un acto de la personalidad, y un acto de la esencia. Entonces, que observemos que esto se va a dar a través, digamos que nosotros vamos a poder observar esto a través de la muerte psicológica y darnos cuenta que cuando nosotros, ¿cómo se da la muerte psicológica? Pues autoobservándonos en primer lugar. Obviamente, si algo me está tensionando, si me está haciendo perder energía, si me está tensionando, ya sea la mente, por ejemplo, pensamientos ahí, cualquier pensamiento que yo no, que digamos yo no estoy utilizando la mente, por ejemplo, para hacer un cronograma de actividades diarias, sino que simplemente me llegan pensamientos ahí mecánicamente, eso es el ego. Si yo estoy tratando de quedar bien con alguien, por qué dirá esa persona, o porque me conviene, o por un interés, me doy cuenta que, pues obviamente es una fachada, ¿no? O sea, yo me estoy dando cuenta que, es la fachada, porque realmente le quiero es, por ejemplo, tratar mal. Pero no lo hago porque no me conviene. Entonces ahí me doy cuenta que es la personalidad la que está actuando. En ambos casos consume nuestra energía creadora convertida después en pensamientos, en emociones, en incluso la energía para poder movernos y hablar. ¿Y cuándo es la esencia? La esencia se va a dar en el momento en que nosotros, a través de la autoobservación y la muerte en marcha y la muerte psicológica, evitemos que el ego y la personalidad se manifiesten. Entonces, perdón, digamos, estamos eh, hablando con alguien. Realmente esa persona no nos cae bien. Entonces le estamos hablando y le estamos incluso hasta sonriendo. Podemos empezar a suplicarle a nuestra Madre Divina porque observamos eso. Madre mía, elimíname este defecto que piensa, no sé, negativo hacia esta persona, los pensamientos, ay, que me cae mal, madre mía, mátame este pensamiento que me dice que me cae mal, mátame rabia oculta, mátame esto, o sea, todo lo que nos va generando la mente, luego las emociones, luego las sensaciones, o la cara de risa que estoy haciendo, supuestamente estoy riendo, pero en el fondo pues, estoy enojada con esa persona. ¿Y qué pasa? Cuando yo permito que se eliminen y se eliminen y se eliminen todos estos defectos con la súplica que le hago a mi Madre Divina interna, pues en determinado momento la conciencia va a saber exactamente qué hacer, qué decir, cómo portarse, de la forma que realmente podríamos decir que sí nos conviene y que le conviene a todos. O sea, la conciencia es asertiva, es exacta y no es algo específico. Por ejemplo, no podríamos como encasillarla en los buenos modales, ni ni en un manual de comportamiento, porque como tal, un manual de comportamiento sería como una educación al defecto. El defecto va a seguir consumiendo energía de una u otra forma, si sea a través de la crítica, si sea a través de otro tipo, lo que llaman, por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí que se ha descubierto mucho acerca de eso de la agresividad pasiva. Digamos, hay muchas formas en las que los defectos se alimentan y que nosotros,
digamos, un tal un psicólogo podría llegar a notar esos, y pues obviamente lo ha estudiado, darse cuenta de eso, pero los defectos van a seguir vivos. No le puede llegar a hacer una terapia a una persona, explicarle y hacerle comprender muchas cosas a esa personalidad, entonces se van generando otros yoes, yoes buenos, el yo que respeta, y sería un yo que respeta. Entonces, simplemente es mecánico. Pero qué tal que en determinado momento se necesite tener otro tipo de actitud que sea la más conveniente. Tal vez que uno hable, no hable para lo que para la nivel social o los demás sea muy respetuoso. Tal vez le toque hablar muy fuerte, muy contundente en determinado momento y sea lo consciente, lo que la esencia indica. Para que ello se dé, tenemos que estar eliminando el yo amable, por ejemplo, el yo que respeta. Entonces ahí ya la conciencia se va a poder manifestar de forma clara. Em, digamos, hay personas que en determinado momento la única forma en la que podrían reaccionar, por dar un ejemplo, sería dándoles una cachetada. Eso no es ni elegante, ni amable, ni decente, ni nada de eso. No caben las normas sociales, pero tal vez para la conciencia en determinado momento, si la persona se está observando, podría ser algo hasta justo y que le va a ayudar a esa persona a estar tranquila. Es un ejemplo, pero pues es un ejemplo que nos, o sea, digamos que uno puede llegar a decir eso, ¿cómo podría ser consciente? Así que es para que nos demos cuenta que la conciencia nos la podemos meter en un librito digamos, de buenos modales, en un librito de lo que es justo para la sociedad y todo lo que le importa a la conciencia o lo que realmente que le interesa a la esencia, que si es lo real, lo eterno, lo inmortal en nosotros, pues le interesa que nuestra vida esté en pos de los tres factores de la revolución de la conciencia, en la eliminación de los defectos, el sabio uso de nuestra energía creadora sexual, pues practicando suprasexo con nuestra pareja, lo hablamos desde la conferencia número 1, cómo se hace la práctica, y lo profundizamos en la 10. Y cómo hacer sacrificio por la humanidad. Eso es lo que le importa a la esencia, sacar tiempo para esas cosas, porque es que todo eso tiene que ver con la autorrealización del ser. Entonces, pues la conciencia, si nosotros realmente la queremos fortalecer, debemos ayudarnos con practicando los tres factores de la revolución de la conciencia. Bueno, muchas gracias. Por estar acá. Por favor, compartan estas conferencias. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios. A mí llegan las notificaciones también en cualquier momento que puedan ver este video. Y ahí me llegan las preguntas. También se pueden contactar. Yo voy a dejar diferentes links también de compañeros. Siempre igual se encuentra como conocimiento de sí mismo. La siguiente conferencia es la número 16 de fase A y en la cual vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es la observación de sí mismo, que precede a que notemos cuando va a actuar el ego, la personalidad, la esencia. ¿Listo? Muchas gracias, que tengan excelente día. Muchas gracias aquí en Instagram por estar acá, los compañeros John Eagle, Fede Pacio, Daniel Romo, Juan Guevara, 9 son y pues cualquier pregunta, cualquier comentario puede estar pendiente. Que tengan un excelente